buenas tardes. Yo soy Zafai, soy orientadora en el Colegio Seca el Castillo, en Madrid. Y bueno, soy de profesión neuropsicóloga y también University Advisor en el Colegio Seca el Castillo. Llevo 7 años acompañando a los alumnos de bachillerato en todo el proceso para aplicar a las universidades extranjeras. Así que me gustaría que este taller sea lo más práctico y útil para vosotros. Así que intenté hacerlo de forma a transmitir la información que más me piden los padres en general y los alumnos. Y me gustaría también dedicar un tiempo para resolver vuestras dudas en el chat, así que bueno, intentaré el máximo para contestar a todas las preguntas. Para empezar, la hoja de ruta de hoy es un poco que tienen que hacer tanto los alumnos como los padres en cada etapa, ¿no? En cuarto de la ESO, primero batch, segundo batch, porque muchos padres me dicen, pues, ¿cuándo hay que empezar? ¿Qué hay que hacer? ¿Con cuánto tiempo de antelación? ¿Cuándo hay que aplicar? Entonces, hay mucha falta de información, así que la idea es clarificarlo hoy. Entonces voy a hablar de lo que se puede hacer en cada etapa, en cuarto de la ESO, primero de bachillerato y segundo de bachillerato, sabiendo que se aplica a las universidades extranjeras en el último año, en segundo de bachillerato. Pero es verdad que hay que empezar un poco el proceso con antelación. En cuarto de la ESO, pues es importante tener una idea de lo que les gusta, lo que les apasiona, porque después tienen que elegir el bachillerato, ¿no? Y las asignaturas alineadas con lo que quieren estudiar. En primero de bachillerato empiezan a descubrir las universidades. Van a ferias, se informan, visitan campus y el objetivo es que tengan una idea al final del año de una lista de universidades donde quieren aplicar, porque ya al segundo año del bachillerato, al inicio del curso, entre octubre y enero, ya tienen que empezar a aplicar. Vamos a verlo en más detalle, ¿vale? En cuarto de la ESO es el año que, bueno, tienen que empezar a pensar en qué quiero ser, qué dirección quiero llevar, etc. Lo importante para mí en cuarto de la ESO no es tanto elegir la carrera, es más saber qué es lo que les gusta, en qué son buenos, qué es lo que les apasiona. Y eso es lo que yo llamo un poco el flow, donde cuáles son las cosas que pueden dedicarle mucho tiempo sin ver el tiempo pasar. Les gusta editar vídeos, leer sobre un tema en particular, qué es lo que les llama un poco la atención. Y bueno, eso es verdad que hay que observarlos y hablar un poco con ellos, ver un poco lo que les gusta, si son idiomas, si es informática, inteligencia artificial, evitar la creatividad, pero con la idea de cuál es la cosa que les gusta hacer y no ven el tiempo pasar. O, por ejemplo, en el feed de su teléfono, cuáles son las cosas que les salen mucho, cuáles son sus intereses, las cosas que, ¿sabes? Puede ser la parte de marketing, puede ser cómo funcionan herramientas, cosas. Entonces, cuarto de la ESO es, ¿qué es lo que me gusta? ¿De qué puedo hablar durante horas sin parar? Y me gusta saber más del tema, con detalle, me interesa. Entonces, ir ahí viendo, observando eh, las fortalezas de cada uno. Así que yo os voy a compartir unos test de orientación que suelo aconsejar para los alumnos que pueden hacer online y dan una idea más o menos de carreras que van con el perfil de cada alumno. Entonces, Ikigai es un test de 15 minutos, se puede hacer en casa, los tres, grados de 30 minutos y Orientalign de 20 minutos. En Orientalign es bueno porque también te da al final del test, te da opciones de carreras aquí en España con las notas de cortes, etc. Entonces,
pueden los alumnos hacer estos test en casa si están un poco perdidos y ver un poco lo que sale de los resultados. Aunque yo creo que aparte de los test de orientación vocacional, las preguntas que no van a aparecer ahí es, bueno, esto es como que hacían a los 7, 9 años cuando no había pantallas. ¿Qué es lo que les interesa? Lo que se les da muy bien, lo que les anima. Y no sean las pantallas, porque a todo el mundo, todos los jóvenes les gustan las pantallas y los teléfonos. Pero eso, si son más sociales, más lógicos, más creativos, más verbales, y si hay un tema o algo que pueden hacer durante un tiempo sin que sienten que es una obligación. Entonces ya eso os puede guiar más o menos sobre lo que quieran hacer. Es verdad que yo veo, por ejemplo, hay alumnos que les gusta mucho todo lo que es ingeniería, pero dicen, a mí no me gustan nada las matemáticas, entonces lo tengo que descartar. Eso no es verdad. Tú puedes ser ingeniero sin ser muy bueno en matemáticas. Hay vías. Puede ser una universidad privada donde el acceso no te pide una nota muy alta en matemáticas. Yo tengo alumnos aquí que apenas pasaban en matemáticas y son ingenieros, porque al final les gusta, una vez que ya empiezan a trabajar, es algo que les gusta y que se les da muy bien. Es verdad que hace falta tener buenas matemáticas, pero bueno, la idea es que si te encanta algo, siempre hay una manera de llegar a este objetivo. Eh, o por una privada o lo que sea, pero lo más importante es que tengas algo que te gusta, que te apasiona, que se te da bien. Sí, sí puede. Es verdad que en algunos casos, pues en cuarto de la ESO no lo tienen tan claro, lo cual es normal. Eso es el caso del 70% de los alumnos. No todo el mundo lo tiene ya claro al 100%. Aquí en el colegio, en todos los SEC, trabajamos mucho con una plataforma que se llama Unifrog. Es una plataforma que ayuda a los alumnos a, bueno, a hacer un test de perfil de orientación vocacional, a buscar universidades, a tener informaciones sobre las universidades por países, los costes, los requisitos. Es una plataforma que necesita como que os damos de alta en esta plataforma. Así que os aconsejo contactar a la orientadora del bachillerato de vuestro colegio o contactarme a mí porque os puedo dar de alta en esta plataforma. Todos los alumnos suelen tener acceso a esta plataforma, pero también en algunos casos podemos dar acceso a los padres si quieren investigar un poco en la plataforma. ¿Vale? Es una plataforma para buscar universidades de English Talk, solo para estudiar en inglés, ¿vale? Que sea en Europa, en Estados Unidos, en Inglaterra, en cualquier país. Es bastante completa y funciona muy bien. El colegio tiene, bueno, eso como que paga para dar el acceso a esta plataforma a todos los alumnos e incluso a los padres que están interesados en usarla. Las preguntas que más salen en esta época es, bueno, que es muy pronto hablar de universidades en cuarto de la ESO. Todavía no lo tiene claro. Es verdad que es pronto, pero lamentablemente en cuarto de la ESO ya tienen que elegir las asignaturas, eh, el tipo de bachillerato y las universidades a veces tienen unos requisitos, por ejemplo, matemáticas en high level. Entonces hay que saber con antelación que hay que coger mates high level para ingeniería. Así, sí es pronto, pero a la vez es necesario, aunque es pronto, tener una idea de, bueno, si para ingeniería necesito física, necesito matemáticas. Es un requisito para el bachillerato, así que, bueno. Muchos me preguntan si tienen que hacer el diploma o el bachillerato nacional. Eh, para estudiar en el extranjero pueden estudiar con ambos. Es verdad que el diploma es más reconocido en el extranjero, facilita un poco, como que todas las universidades conocen el nivel del IBDP
y no hace falta homologar nada, ni hacer el SAT, ni hacer un examen de inglés, porque es reconocido a nivel internacional, lo cual facilita un poco todo, pero eso no significa que con el bachillerato nacional no pueden estudiar fuera. Pueden perfectamente estudiar fuera, lo único que a veces les van a pedir pues una prueba de inglés o el SAT o alguna prueba más eh, cuando es un país extranjero que no conoce bien el sistema español, ¿vale? Aquí en Europa no hay ningún problema, pero para Estados Unidos o Inglaterra o cosas así, a lo mejor pueden pedir un examen de Cambridge que justifica el nivel de inglés, TOEFL o para Estados Unidos un SAT. Pero bueno, ambos dan acceso al extranjero. Si mi hijo no sabe qué quiere, es algo un poco normal, así que bueno, hay que hacer los test vocacionales que os he enseñado un poco antes. Y bueno, hablarlo un poquito con la gente. En el caso que no tenga absolutamente ninguna idea, intentar coger una vía que sea la más abierta posible, que no le cierra las puertas, que son realmente, bueno, coger alguna ciencia, que eso, intentar dejar el abanico lo más abierto posible. Y sí cambia de idea más adelante. El 70% de los alumnos suelen cambiar de carrera entre cuarto de la ESO y segundo de bachillerato. Es algo eh, normal. Por eso la vía suele ser bastante amplia. Es ciencias, sociales, humanidades. No son carreras exactas y concretas. En general, mm, los alumnos suelen saber si quieren una vía de ingeniería o no, o medicina, por ejemplo. Lo suelen saber un poquito con un poco de tiempo. Luego a lo mejor pueden cambiar de idea, pero carreras tipo medicina, ingeniería, la mayoría ya como que lo tienen más o menos como una opción en cuarto de la ESO o la descartan por completo ya en cuarto de la ESO. Entonces, eso, cuarto de la ESO es hablar de intereses, de lo que les gusta, lo que les apasiona, las asignaturas que se les da bien. Bueno, veo una pregunta que pide si en Estados Unidos piden el SAT para el IB diploma. No, no suelen pedir el SAT solo en Florida o los Ivy Leagues, pero eso lo vamos a ver más adelante. En primero de batch, ahí pues hay que empezar a investigar un poquito más, ¿no? Las carreras, las universidades. Empezamos a preparar las cosas. Lo más importante también es ver los requisitos de cada país que me van a pedir. Si van a pedir el SAT, por ejemplo, pues en primero batch los alumnos empiezan a prepararlo porque lleva 2, 3 meses de preparación. Entonces, bueno, es una etapa de hacer una lista, de investigar sobre las universidades, los requisitos, lo que hay que hacer y tener una lista preparada para que ya en segundo los alumnos pueden empezar a aplicar. ¿Cómo se construye esta lista? Pues yo considero que lo primero que hay que ver es el budget. El budget pues te va a decir más o menos a dónde puedes aplicar o no, descartar unos países o otros. Entonces, ¿cuántos como familia podemos pagar eh, para nuestro hijo? Aquí os he puesto una tabla eh, bueno, comparativa un poco de lo que costaría cada país. Lo he puesto del más accesible al más caro. Por ejemplo, Dinamarca es la opción más económica porque es gratis. Además, el Estado suele dar como un tipo de beca a los alumnos extranjeros de 500 o 800 euros, depende. Y es muy fácil encontrar trabajo como alumno, ya que pagan más o menos 20 euros la hora, así que es una
opción que les sale prácticamente gratis estudiar ahí y más si buscan un trabajo como estudiante. Ahí es muy fácil encontrar un trabajo como estudiante. Así que sería como la opción más, como la más accesible, la más barata dentro de Europa. Alemania también es bastante accesible, para las públicas es gratis, es muy buena opción. El único problema es que hay que tener alemán como idioma. Entonces, claro, suelen pedir un B2, un C1 en alemán y si no tenéis el alemán, pues tienen el alemán, pues es más complicado. Francia es un poco lo mismo. Si los alumnos tienen un B2 en francés, ya pueden aplicar a las públicas y es prácticamente gratis, cuesta como máximo 600 euros anualmente. Así que es una buena opción en general. Italia, lo mismo. Es verdad que en los últimos años los alumnos cada año suelen aplicar más a Europa y menos a Estados Unidos y a Inglaterra. Porque hay opciones muy buenas en Europa, incluso universidades con con lengua English Store y, y con buen prestigio. Es que, bueno, al final es verdad que hemos visto en los últimos años que cada vez más los alumnos ven opciones aquí en Europa y aplican un poco menos en Inglaterra y en Estados Unidos. También nuestros alumnos aplican muchísimo en Países Bajos, en Netherlands, porque más o menos sale igual a lo que costaría, bueno, aquí un colegio, en el colegio SEC, más o menos. Las universidades cuestan 2.500 más o menos anualmente, entonces es bastante accesible y luego hay que añadir a esto el coste de vida. Así que, bueno, es verdad que los últimos años tenemos muchísimos años que han ido a Netherlands. Además, tienen una oferta de universidades en inglés muy amplia. Y, bueno, está cerca de España y es muy buena opción. Inglaterra, Canadá y Estados Unidos son las opciones más caras. Bueno, hay que contar alrededor de 50.000 anual. Bueno, sí que Inglaterra sí que es buena, pero con el Brexit es verdad que es una opción muy cara y tampoco ofrecen muchas becas. Las becas son casi inexistentes y muy pocas. En Estados Unidos hay becas, pero aún así sigue siendo una opción mm, que tiene un coste bastante alto. Y, y bueno, y Canadá es muy buena opción. Los alumnos suelen adaptarse muy bien. Lo que pasa es que es muy lejos de aquí y hace mucho frío y siendo españoles no, bueno, puede costar un poco, ¿no? El frío extremo. Así que lo primero de nada es ver el budget. ¿Podemos pagar estudios en este país o no? A ver, así que voy a ver. Luego lo que hay que ver son los requisitos. Pues cuáles son las notas que pide la universidad como mínimo. El idioma, si piden, por ejemplo, si los alumnos están haciendo un bachillerato nacional, pues si piden el TOEFL, si piden el SAT, pues hay que tomarlo en cuenta porque en el primer bachillerato hay que ir haciendo estos exámenes y preparando las pruebas. También ver los requisitos, muy importante para los alumnos de diploma. Por ejemplo, para Netherlands, en Países Bajos, suelen pedir mates AA. Si el alumno tiene mates AI, a veces suelen hacer como un examen de matemáticas online, ¿vale? Pero es verdad que hay que tener cuidado en la hora de elegir las asignaturas, porque si el objetivo es ir a Netherlands, pues es mejor elegir las mates Analysis and Approaches. También, pues si van a estudiar ingeniería, pues van a necesitar mates en high level y física.
Entonces, cada universidad y cada carrera tiene unos requisitos. Y más en carreras tipo ingeniería, medicina, arquitectura. Luego en business es verdad que no suelen ver la nota global y la nota de mates también. Es verdad que en business también suelen pedir una nota alta en matemáticas. Eh, También, bueno, eso hay que ver si en Inglaterra, si para medicina suelen pedir unas pruebas que se llaman UCAT, eh, para ingeniería ISAT. Entonces, todo esto hay que mirarlo con antelación en ese año. Ver, yo quiero estas universidades, ¿qué necesito? ¿Cuáles son estos requisitos? Bueno, y bueno, ver también el ranking de las universidades, mm, el coste de la ciudad, del país, la comunidad, el tiempo, que es algo importante porque hay alumnos, por ejemplo, que van a Dinamarca y no se van. Es que Dinamarca es un país donde no hay sol, hace de noche todo el tiempo. Entonces eso puede afectar también a nivel emocional. Así que hay que tomar en cuenta muchas cosas, el tiempo, la ciudad, si hay jóvenes, el coste de vida, mm, los requisitos. Bueno, hay que ver un poco todo. Y a partir de ahí hacer una lista de 12 más o menos. Nuestros alumnos suelen elegir más o menos 12 universidades, algunas en Inglaterra, en Netherlands, en Europa, y siempre suelen tener un colchón aquí en España, porque aunque la idea es me voy al extranjero, um, al final puede pasar de todo, no sé, un accidente en la familia o no sé, lo que sea, y al final deciden quedarse aquí en España. Así que siempre recomiendo a todos tener una opción aquí en España, o si acaso, bueno, la cosa no va bien o hay un problema de visado o lo que sea, tengan esta opción aquí en España, que suele ser una privada. Y bueno, eso, la idea es que nuestros alumnos en primer lugar suelen tener una lista con top universities, eh, medium, siempre como top, como que los que les van a pedir una nota muy alta, medium, que van por el nivel del alumno, y safe choices, siempre. Entonces, la lista tiene que ser equilibrada, ¿vale? Tener un poco de todo. El error sería solo aplicar a top universities, que al final puede salir mal o no sacar buenas notas en el IB o lo que sea y quedarse sin nada. Así que siempre tiene que tener este equilibrio. Y también siempre tener un colchón, un plan B, aquí en España. Es lo que solemos recomendar a todos los alumnos. ¿Qué suelen pedir las universidades en el extranjero? Pues depende del país, pero más o menos suelen pedir las notas de cuarto de la ESO, primero y segundo batch del primer trimestre. En Estados Unidos también piden las notas de tercero de la ESO. Cuando el alumno está haciendo el bachillerato nacional, suelen pedir el TOEFL o alguna prueba de inglés, pero cuando los alumnos hacen el bachillerato internacional, normalmente no suelen pedir un justificante de inglés. Eh, Hay que pedir al colegio que os hagan un certificate diciendo que el alumno está estudiando el IB Fully in English y en principio con esto no suelen pedir, aunque bueno, hay que revisarlo porque cada universidad es un mundo, pero en general no suelen pedir más que esto, porque el IB en general lo suelen estudiar en inglés. Piden cartas de recomendación de profesores según los países, pero sí que lo suelen pedir. Y una carta de motivación, también depende del país, pero más o menos es notas, cartas de recomendación y según el país piden un currículum vitae donde ponen todas las actividades, los premios, las prácticas y bueno, y luego iremos viendo lo que pide cada país, como que
más detallado. Ahora lo vemos de forma más general. ¿Qué suelen mirar las universidades? Pues es verdad que lo que más suelen ver son las notas, es un poco la base. Por debajo, cada universidad tiene como un mínimo de nota, y por debajo de esa nota no van a echar un vistazo a la application. Así que el requisito, cuando ponen como requisito mínimo un 35, por ejemplo, significa que por debajo de 35 no van a mirar la application. Tiene que tener mínimo ese requisito. Y es verdad que al final las notas es lo que más cuenta, pero eso depende del país, ¿vale? También. Eh, a ver. Sí, bueno, en Inglaterra es verdad que lo que más ven son las notas, es lo que más les importa, y el personal statement, que es como la carta de motivación, eh, donde, bueno, hablan de por qué quieren estudiar esa carrera, qué es lo que eh, apasiona en esta carrera. Bueno, que es como que aparte de las notas, ahí se tienen que vender, ¿vale? Lo vamos a hablar más en detalle más adelante. Extraescolares, lo mismo, las extraescolares es más recomendable hacer cosas de calidad que de cantidad. Por ejemplo, si el alumno va a aplicar a business, pues debería hacer cosas relacionadas con business, tipo no sé, el SECMUN, cosas de debate, prácticas en empresas o simplemente montar su propio negocio. Eso es, eh, o ayudando a la empresa familiar o cosas así. Pero es verdad que valoran mucho todo lo que está relacionado con la carrera. Es mejor que hacer tenis, pádel, básquetbol, tenis, piano, no sé qué, como 30 actividades distintas. Es mejor hacer cosas de calidad relacionadas con la carrera, aunque sea menos, como más calitativo, incluso cosas que llevan tiempo. Por ejemplo, 3 años haciendo esto, he ganado este premio, como que vea una consistencia en estas actividades. Mm, em, Para buscar universidades, pues os recomiendo usar la Unifroc, que es bastante buena la plataforma, y también ver un poco los rankings en Internet, simplemente top universities o el ranking en Inglaterra, el top ranking en Estados Unidos. O sea, ahí salen un poco una lista. Es verdad que los rankings van cambiando y os salen muchos rankings, pero si veis que hay una universidad que está saliendo en todos los rankings, ya podéis considerar que es muy, muy buena. Aquí son como lo que más suelen usar nuestros alumnos, las páginas web donde más van buscando universidades. Y, y bueno, esto. Em, Errores que veo que pasan mucho es alumnos que suelen elegir solo top universities, como Ivy League, Oxford, Cambridge, y no hacen una lista equilibrada. No tienen un colchón, no tienen un plan B. Por eso insisto en que siempre hay que tener en esta lista top, medium, safe y alguna privada en España. Um, mm, sí, otra cosa que pasa, alumnos que quieren aplicar y no sabían que tenían que hacer el SAT o no sabían que tienen que hacer el examen de inglés o de francés. Si quieren ir a Francia, necesitan un DELF 2, por ejemplo, del B2. Y se enteran muy tarde, al momento de aplicar. Y claro, al momento que quieren apuntarse al SAT se dan cuenta que no hay fechas, que la fecha es muy tarde.
Entonces, por eso es muy importante en el primer año de bachillerato ir viendo un poco los requisitos y si hay algún examen que hay que preparar, pues hacerlo con antelación. Estoy pensando, por ejemplo, a Bocconi. Bocconi es una universidad donde aplican mucho nuestros alumnos, es en Italia. Es muy buena universidad, muy reconocida a nivel mundial. Pero Bocconi necesitan los alumnos hacer o el SAT o una prueba de acceso de esa universidad, se hace online. Esta prueba, tanto como el SAT, hay que prepararla 2-3 meses con antelación. Entonces no puedes llegar y decir, bueno, yo con my knowledge me apunto y voy a sacar... Así que, es que son muy selectivos, piden una nota de SAT muy, muy alta y a veces los alumnos pasan el SAT una vez, no sacan la nota que necesitan, lo vuelven a pasar una segunda vez, incluso una tercera vez, y eso lo tienen que hacer con antelación. Por eso digo que bueno, el error es dejarlo todo al último momento y no ver los requisitos o darse cuenta de esto más tarde. Voy a ver que veo que algunos están escribiendo en el chat. El certificado de inglés suele durar 2 años, pero depende de cuál. Si está hecho en 2025, debería estar bien. ¿Vais a compartir la grabación y presentación? Imagino que sí. Si no cumples algún requisito, por ejemplo, nota de SAT o certificado C1 de idiomas, las universidades guardan las notas de IB que enviamos ahora para la siguiente convocatoria un año después o caducan. Sí, las notas de IB no caducan. Normalmente los alumnos del IB no necesitan un examen de inglés y tampoco el SAT es solo para Bocconi, para universidades en Florida y para los Ivy Leagues. Así que normalmente hay pocos alumnos que suelen hacer el SAT. Así que, otro error son las asignaturas, ¿vale? Que muchos alumnos pues eligen mates high level cuando no es necesario elegir mates high level. O no usan una estrategia buena. Hay que intentar elegir asignaturas que les van de forma estratégica. Por ejemplo, es mejor elegir un francés ab initio o un English B high level que elegir una asignatura que es un poco más exigente. Porque la idea es siempre intentar sacar la mejor nota posible. Tener los requisitos, las asignaturas que requiere la carrera, pero paralelo a esto, intentar eh, elegir las asignaturas donde pueden sacar la mejor nota posible. Por ejemplo, veo muchos alumnos que eligen Visual Arts sabiendo que van a hacer una carrera que no necesita Visual Arts y Visual Arts es una asignatura que es difícil. Entonces, bueno. Las cartas de recomendación, pedirla con antelación a los profesores, porque las cartas llevan tiempo hacerla y hacerla bien. Si la piden un día o 2 días antes, el profesor no va a hacer algo de calidad, no va a tener el tiempo de hacerlo bien. Así que por eso digo que el primer año hay que preparar un Excel de todas las cosas que necesita y intentar, pues eso, prepararlo con antelación. Voy a ver las preguntas. Vale. La mayoría de las preguntas en el chat ya vamos contestando en las próximas diapositivas, ¿vale?
el momento de aplicar, que es el segundo año de bachillerato, ¿vale? En este año los alumnos tienen que aplicar al extranjero. Suelen empezar en octubre. Aquí tenéis un poco los deadlines. Y en Estados Unidos, Netherlands y Inglaterra, la fecha límite es alrededor del 15 de enero. Entonces, yo suelo recomendar a todos sus alumnos aplicar antes de Christmas Holidays, en diciembre, dejarlo todo hecho y irse de vacaciones tranquilos. Luego es verdad que Francia, Canadá y algunos otros países como Bélgica, etcétera, tienen un poquito más de margen y pueden aplicar hasta marzo. Pero es verdad que lo que pasa es que de octubre a diciembre tienen que acabar los internal assessment, el extended essay, aplicar a las universidades, hacer los exámenes y los alumnos se suelen agobiar mucho. Entonces, lo que hacen es priorizan y suelen priorizar los exámenes, los internals, el extended essay y dejan un poco al lado la parte de aplicar a universidades, sabiendo que lleva tiempo escribir el personal statement, la carta de motivación, es que lleva horas de trabajo. Por eso digo que cuanto antes adelantan por lo menos la elección de universidades en el verano, de primero batch pasando a segundo batch, ya se quitan una carga y eso. Los padres, ¿cómo pueden ayudar? Pues al final, la decisión final es del alumno. Los padres solo están ahí apoyando, podrían apoyar en la búsqueda de requisitos, de información sobre las universidades y, bueno, y pedir ayuda al school counselor. Muchos alumnos, aunque se los decimos, no, a veces no usan esta ayuda que ofrecemos en el colegio, pero la tienen que usar. Venir al despacho, pedir feedback de la carta de motivación, del currículum, pedir ayuda para todo el proceso porque les ayudamos en todo. Pero es verdad que tienen que tener esta proactividad y venir a hablarlo con nosotros, coger cita y hacer el proceso con el school counselor, que, que es una ayuda que tienen que usar. Si hay algo que me gustaría que os lleváis del taller de hoy es que mi recomendación es intentar aplicar cuanto antes. Hay un 50% más de probabilidad de estar admitidos cuando aplican pronto. Pronto significa octubre, noviembre, sí, octubre, noviembre. Por ejemplo, en el IE, Instituto de Empresa de Madrid, eh, son muy selective, como muy, cogen solo top students, pero es verdad que eh, los alumnos tienen más posibilidades si aplican pronto que al final. En Bocconi lo mismo, porque hay vacantes. Entonces, cuando el cupo de vacantes ya está lleno, al final van a ser muchísimo más selectivos. Así que nada, yo siempre recomiendo a los alumnos intentar no dejarlo todo al último momento, porque cuanto más tardan, menos chances tienen. Am, hay unos padres que me preguntan para Dinamarca. Dinamarca también el deadline es muy tarde, creo que es, no me acuerdo la fecha, pero alrededor de mayo, yo creo. Y para Australia, es verdad que no lo puse aquí, pero a lo mejor antes de mandaros la presentación voy a añadir una diapositiva para Australia, porque Australia, para aplicar, hay unos agentes aquí en España que os ayudan a hacer todo el proceso y es totalmente gratis, porque como que son las universidades de Australia quienes les pagan. Entonces, ellos ayudan a los alumnos a aplicar con el proceso del visado, a todo.
no impone ninguna universidad en particular, simplemente les contactáis, les decís, bueno, es que me interesa aplicar a tal universidad, me podéis ayudar, no tenéis que pagar nada y bueno, por eso no estoy hablando de Australia porque es un proceso que se puede hacer de forma externa con un agente especializado en esto, en las applications a Australia y, y eso. Pero os pondré una diapositiva con el contacto de alguna gente aquí en Madrid. Vale, voy a hablar de cada país más adelante, ¿vale? Ah, vale, solo algunos consejos más. Em, es lo que he dicho un poco, que aparte de la nota, hay cosas que pueden hacer que el alumno por ejemplo, si hay dos alumnos que tienen la misma nota y la universidad tiene que elegir uno de los dos, pues lo que puede hacer la diferencia es la pasión, es que el alumno tiene que transmitir que le encanta la carrera, que le apasiona. Y para ello tiene que argumentar, no puede decir simplemente, es que a mí me encanta la física. Tienes que argumentar hablando de proyectos, de algún, sea, personal projects sobre física, si han participado en la NASA o cosas así. Este es el tema, es que cuando tienen que escribir una carta de motivación, tienen que argumentar y transmitir una pasión de esa carrera, pero necesitan contenido. Por eso hay que, bueno, usar extraescolares, clubs, alumnos, por ejemplo, que han creado algún blog, algún proyecto, actividades organizadas sobre el tema. Y eh, que lo que ellos necesitan ver es que um, no hay que empezar con una introducción de, a mí me encanta, como lo básico que cualquier persona puede decir. Necesitan sentir que este alumno ha hecho cosas, sabe de qué habla y he can prove que realmente esta carrera o este, lo que quiere estudiar realmente eh, le apasiona y va a ser bueno en ello. Porque ellos necesitan ver alumnos que van a aportar algo a la universidad y necesitan gente, aparte de buenos académicamente, apasionados por la carrera. Eso hay que transmitirlo en el currículum, en la carta de motivación y necesitan los alumnos usar las extraescolares o los clubs o summer camps o cosas así para apoyar y justificar eh, bueno, esa pasión, entre paréntesis. Vamos a hablar un poquito de cómo aplicar a cada país, ¿vale? A ver, cada país tiene sus reglas. Para Inglaterra, los alumnos aplican en una plataforma que se llama UCAS, que es esta. Entonces, en esta plataforma se puede aplicar hasta 5 universidades, ¿vale? El coste para aplicar a estas 5 universidades es alrededor de 30 euros. Entonces se eligen 5 universidades, top, medium, safe, y nada, y se aplica. Lo que suelen pedir son notas de cuarto de la ESO, de bachillerato, una personal statement, que es como una carta de motivación, es lo que estaba explicando antes, que es un ensayo de 4.000 caracteres. La recomendación es enseñarlo al school counselor o a alguien bueno, que puede corregir este personal statement porque es una cosa muy, muy importante, hay que hacerlo muy bien. Y suelen pedir una carta de motivación, de recomendación.
Así que nuestros alumnos en general, los que quieren aplicar a Inglaterra suelen aplicar a 5, porque cuesta lo mismo aplicar a 5 que aplicar a 2 o 3. Y la fecha límite es el 25 de enero, pero para Oxford, Cambridge o medicina es el 15 de octubre. Es bueno, por eso digo que el 15 de octubre, además, para medicina, Oxford y Cambridge hay unas pruebas que hay que hacer, por eso hay que saberlo con antelación y prepararlo con antelación. Para Estados Unidos se aplica vía una plataforma que se llama Common App. Entonces se crea la cuenta, igual que en UCAS, piden nombre, apellido, datos, bueno, lo típico, y piden un essay de 650 palabras, que es como un essay donde el alumno puede hablar de él, aparte de las notas, pues ahí es su oportunidad de venderse y mostrar quién es, aparte de las notas. Suelen pedir también cartas de recomendación y SAT depende de la universidad. Hay algunas que sí, la mayoría no, para los de diploma por lo menos. Pero es verdad que la parte de Florida o los Ivy League sí que suelen pedir el SAT. Por eso hay que ver los requisitos con antelación también. En Common App no hay límite de applications. Los alumnos pueden aplicar incluso a 20 universidades. La mayoría suelen aplicar a 5, 8, depende del niño. Lo que pasa es que cada universidad tiene un coste de application. Entonces, cada universidad pues, puede ser $50, 100, 150, $200. Entonces, eso, cada universidad tiene una application fees. Y es verdad que es un proceso que lleva tiempo, como nada, porque hay ensayos, también cada universidad a veces puede pedir ensayos adicionales y por eso digo que entre octubre y enero aplicar a las universidades puede llevar tiempo, especialmente si es para Estados Unidos o Inglaterra, porque piden como más cosas, puede llevar bastante horas. Y la fecha límite es el 15 de enero. En Países Bajos, en Netherlands, la application no, es sencilla también. Es vía este link que se llama StudyLink. El alumno elige hasta 4 universidades, no tiene coste y la fecha límite también es el 15 de enero, algunos hasta el 1 de mayo. Y bueno, lo mismo, porque digo que hay que aplicar pronto, porque en el caso que la universidad rechaza la oferta, la solicitud, ¿verdad? El alumno puede delete, como quitar esta application y poner otra universidad hasta enero. Entonces tiene como un margen en el caso que lo rechazan, tiene un margen para aplicar a otra opción. No suelen pedir motivation letter, suelen pedir solo las notas y algunas veces un test de matemáticas o una entrevista, depende de la universidad. Bueno, para Francia la plataforma es esta, Parcoursup. Suelen elegir hasta 10 opciones, es gratis también y la fecha límite es hasta marzo. Hay algunas universidades, les grandes écoles como Sciences Po, HEC, ESCP, son universidades donde hay que aplicar en la propia página web de la universidad, ¿vale? Pero cuando son públicas, es a través de esta plataforma que se llama Parcoursup. Lo que suelen pedir es un nivel B2 en francés para las públicas. Entonces, para justificar el nivel, hay que hacer el test que se llama el DELF y hay que prepararlo en advance, claro.
En Alemania la plataforma se llama UniAssist y en Canadá hay otra que se llama WAC. Y bueno, la application fees pues depende. Aquí tenéis toda la información, ¿vale? Em, Suiza, yo creo que hay alguien que me ha preguntado por Suiza. Pues tanto Italia como Suiza se aplica en la página web de cada universidad. Es un poco como aquí en España. En España la Universidad Europea, la Paquito o la UCJC o el IE se aplica directamente con la universidad. Eh, Así que no hay una plataforma como los demás países eh, donde se usa una misma plataforma para varias universidades. Y hay que ver los requisitos de cada universidad. Entonces eso lleva más tiempo porque es entrar en la universidad, en la página web de cada una, crear una cuenta, eh, ver los requisitos de cada una y cada una tiene un coste distinto. Para Bocconi, por ejemplo, o la Politécnico de Milano, tienen como rondas. La Bocconi, por ejemplo, tiene 3 rondas, creo, al año. Entonces los alumnos se presentan y si están admitidos, pues bien, y si no, pueden intentar en la segunda ronda. Y si no, en la tercera ronda. Ah, Así que, bueno. No sé si hay algunas preguntas más. Yo creo que no. Am, bueno, ¿qué hago si lo rechazan en su primera opción? Por eso yo digo que siempre hay que tener como una lista de universidades de top, medium and safe y siempre un colchón por si acaso bueno, pasa algo o al final el alumno decide no irse al extranjero o por alguna razón al final eh, se queda aquí. Um, para el personal statement tiene que ser muy personal. Le podemos ayudar pues dando un feedback para intentar mejorarlo, enseñarlo al school counselor para también tener un feedback, mejorarlo. Yo lo único que veo mucho es alumnos que lo quieren hacer solos, que dicen, bueno, yo sé hacerlo solo, yo lo gestiono todo solo. Y yo creo que es una pena no pedir el feedback de alguien que tiene experiencia, que sabe lo que las universidades, lo que les gusta escuchar, lo que les gusta ver en los personal statements, en los currículums. Así que eh, como es algo que ya ofrece el colegio, aconsejo, bueno, usarlo a los alumnos que se acerquen, que lo usan. Hay muchos padres que preguntan si vale la pena pagar una agencia externa que suele hacer un poco más o menos lo mismo que lo que ofrecemos nosotros, aunque no es lo mismo porque la agencia a lo mejor hace todo el proceso para el alumno. Aquí no lo hacemos por el alumno, eh, lo guiamos, digamos, les enseñamos cómo hacerlo, les damos un feedback, abrimos la cuenta con ellos, resolvemos dudas, pero el alumno tiene que tener esta proactividad, tiene que estar pendiente de su proceso, que al final estamos aquí orientando, ayudando, apoyando, pero nunca lo vamos a hacer por el alumno. Lo mismo, hay muchos alumnos o padres que dicen, pues elige, dime a qué universidad aplicar. Eso no es algo que podemos hacer. Es un trabajo que tiene que hacer la familia con el alumno. Podemos dar opciones, pero la decisión final tiene que ser del alumno, porque lo que puedo yo considerar que es una buena universidad, a lo mejor el alumno pues no le gusta tanto. Entonces hay un trabajo de búsqueda de universidades, de elección de universidades que lleva tiempo y que hay que hacer
en familia con la ayuda de los padres. Bueno, ¿cuánto cuesta de verdad un año estudiando fuera? Pues lo mismo, hay el coste de la universidad y el coste de lo que cuesta la vida ahí. Yo siempre aconsejo a los alumnos intentar eh, ponerse en contacto con Student Advisor. En cada universidad normalmente ofrecen este servicio, que son alumnos que ayudan bueno, como Student Advisor, y se puede pedir por mail. Me gusta, si tenéis un servicio de Student Advisor, me podéis poner en contacto con ellos y es hablar con los alumnos que estudian ahí y generalmente creo que es un valor mm, que da muchísima información, no tanto de universidad como la vida, lo que cuesta la vida, dónde buscar un alojamiento. eh, bueno, que creo que yo aconsejo por lo menos, antes de tomar una decisión, intentar ponerse en contacto con el Student Advisor de la universidad. Bueno, en resumen, esto, cuarto de la ESO, descubrir, hacer los test de intereses, elegir bien el bachillerato, elegir asignaturas alineadas con lo que nos gusta, lo que queremos estudiar. En primero de bachillerato, pues tener una lista de 12 universidades, más o menos, puede ser más o menos, eh, poner las fechas, los deadlines, los requisitos, eh, investigar sobre becas, si hay, realmente, bueno, y, y en el segundo año aplicar entre octubre y marzo, según el país. Eh, bueno, más o menos lo que os puedo comentar es que nuestros alumnos, la mayoría los que aplican fuera, suelen aplicar a 5 en UK, que cuesta 30 euros, aplican a 4 en Netherlands, porque es de la misma plataforma y es el mismo proceso. Algunas en Europa, tipo KU Leuven o Bocconi, o en Alemania, ESCP en París. Aquí os voy a dar una lista de donde suelen aplicar nuestros alumnos. Pero bueno, aplican un poco en distintos lugares. ah, y esperan respuestas. Una vez que tienen respuestas, ya toman una decisión a donde, bueno, calculando un poco el budget y todo, pues toman una decisión final. Y a la vez aplican a una privada aquí en España, como backup plan, o por si acaso al final se quedan y no se van a... Bueno. Em, ¿Qué más? Últimos consejos. Pues eso, empezar pronto, que eligen bien lo que quieren estudiar, algo que realmente les gusta. Em, Elegir más la calidad que la cantidad de extraescolares, cosas relacionadas con la carrera que quieren hacer. También aconsejo hacer cursos online en Coursera. Hay muchos cursos online gratis, que al final pueden sacar un certificado. Si es difícil encontrar becas o hacer cosas relacionadas con las carreras, pueden hacer unos mini cursos en verano de 20 o 30 horas que pueden usar como para apoyar un poco el interés en la carrera. Um, Eso, preparar si quieren estudiar en Alemania o Francia o Suiza. En Suiza también piden un nivel de alemán y francés, así que si el plan es estudiar en uno de estos países, pues preparar los certificados de idiomas. Tener una lista equilibrada,
trabajar muy bien el personal statement, la carta de motivación, es muy importante. Y bueno, acompañarlos en este proceso, pero no decidir por ellos. Al final, ellos tienen que decidir, es su futuro. Estáis ahí para apoyar como al lado, pero no por ellos. Y no están solos en este viaje, que en todos los colegios SEC tienen un University Counselor, así que os aconsejo apoyaros en esta figura y pedir ayuda, pedir eso, reunión en cualquier duda que podéis tener durante este proceso. No sé si tenéis alguna duda, preguntas. Safai, qué maravilla, de verdad tengo que decir que no estaba informada sobre las distintas posibilidades. Yo también como mamá y teniendo el mayor ya en secundaria, y pensando que dentro de unos años ya vamos a estar involucrados en este proceso, la verdad que ha sido una sesión súper clara, súper útil, cuánta información, pero qué bien resumido todo y qué bien organizado y con tanto orden. La claridad ha sido absoluta, Safai, y de verdad que te doy la enhorabuena y las gracias por dedicarle este tiempo a echarnos una mano a todos como padres. Así que, bueno, también te agradezco, que sé que no es fácil presentar al mismo tiempo que leer las preguntas, y has ido, bueno, pues combinando tu presentación con las respuestas, así que también muy, muy agradecida. No sé si se nos habrá quedado por ahí alguna pregunta. Hay red de contactos de exalumnos Ah, estudiando en el sí. exterior. Claro, aquí, a ver, solemos, durante el primer año de bachillerato, invitamos exalumnos siempre, vienen a dar charlas y hablan de sus experiencias, ¿vale? Y justamente yo intenté, cuando hablo de weather, del clima y todo, Mm, lo digo porque exalumnos hablan de esto. Es verdad mm, que cuentan sus experiencias en cada universidad, cuentan la importancia del clima, mm. de la ciudad. em, y en general lo que os puedo decir es que los alumnos de diploma se adaptan muy, muy bien a las universidades, muy bien en Mm. el extranjero. eh, y eso es un buen señal, significa que, nada, que suelen estar muy preparados. Y sí, no, la verdad que tenemos una red de contactos, no, pero hacemos muchas charlas y si un alumno está muy interesado en alguna universidad en particular, le podemos poner en contacto con el alumno que está estudiando fuera, porque nosotros sí que nos quedamos con los contactos de los alumnos. Qué Por bien. ejemplo, si un alumno quiere estudiar en Bocconi, pues y necesita más información, le podemos poner en contacto con el alumno que ya ha estudiado. De hecho, nosotros cuando aconsejamos a los alumnos para las universidades, siempre aconsejamos según el feedback de nuestros alumnos. Yo, por ejemplo, nunca voy a aconsejar una universidad que no conozco, porque no tengo ningún feedback. Todo el feedback que tengo son de antiguos alumnos.